Una y otra vez, las pruebas de Tata Satu eran duras, hasta llegar al punto de ser insoportables, casi al límite de perder la paciencia. Tata Satu no quería facilitarme las cosas, repetía constantemente: «Tú no sirves para este trabajo, vete a tu ciudad». Las constantes muestras de maltrato psicológico eran evidentes y había que tener una buena dosis de convicción y coraje para soportar el mal carácter de Tata Satu. «Yo no tengo nada que enseñarte, te has equivocado de persona». En mi mente era evidente que estaba incomodando la vida apacible y tranquila de Tata Satu y su esposa Jesusa. Ellos contaban solo con la compañía de sus perros guardianes y de sus animales de campo. A pesar de disponer de una modesta casita en el pueblo de Chumpi, habían elegido vivir en la casa del campo. Tata Satu era el último de los hermanos de mi abuelo Ricardo, y probablemente ya pasaría los 70 años en aquel momento. Llegar a su casa en el sector de Quixuarani no era tarea fácil. Por suerte, años atrás hice el camino en compañía de mi madre. Ella conocía como la palma de su mano toda la campiña chumpina. Yo los llamaba tíos, que era más cómodo de decir tío abuelo, o abuelo simplemente. Ellos no se incomodaban si les llamaba de esa forma. A pesar que había planificado mi viaje, no sabía con exactitud el tiempo que me iba a quedar. No sabía ni mucho menos si Tata Satu sería la persona que tendría que buscar. Mis padres me habían recomendado que tenga toda la paciencia del mundo, que en algún momento Tata Satu revelaría su maestría en las artes del curanderismo. Una de las cosas que tenía claro es que, si bien es cierto, tenía en mente conocer esa parte mística, familiar y ancestral, no tenía planificado nada. Es más, no tenía nada preparado, ni fichas, ni cuadernos de trabajo, ni preguntas preelaboradas. Tal vez en otras ocasiones hubiera decidido registrar o grabar todo. Como profesional hubiera podido grabar las conversaciones, filmar y tomar cuanta fotografía se me ocurra. Sería algo normal, puesto que era aficionado a todo tipo de arte creativo en ese sentido. Pero en esta ocasión algo frenaría toda posibilidad de llevar cualquier tecnología. Mi madre me había advertido que Tata Satu era una persona muy humilde, que llevaba una vida retirada desde que era joven. Su esposa Jesusa era la compañera de toda su vida. Ni sus propios hijos toleraban el hecho de quedarse por mucho tiempo en la casa de campo. Cuando alguno de ellos llegaba de Lima, solo lo hacían para las fiestas patronales y se albergaban en la casa que tenían en el pueblo. Todos, sin excepción, vivían en las grandes ciudades de la costa, y a pesar que sabían de la medicina popular, ninguno practicaba ni transmitía ese conocimiento. En los últimos decenios las migraciones del campo a la ciudad se habían hecho más evidentes. Muchos pobladores habían tenido que migrar a las ciudades para encontrar mejores perspectivas de vida. Por casi 2 décadas los Andes ayacuchanos habían sido testigos de la lucha armada existente entre las fuerzas del gobierno y las de los grupos rebeldes alzados en armas. La población civil llevaría la peor parte por encontrarse en medio del fuego cruzado. Era una época en donde los atentados terroristas, detonaciones de bombas, los ajusticiamientos populares y los enfrentamientos armados eran el pan de cada día. Los parajes andinos sufrían las consecuencias de esa desmesurada guerra, de la sangre derramada, el abandono y la desolación que traerían como consecuencia mayor pobreza. Amplios territorios de cultivo se perderían por la falta de cuidados y mano de obra del poblador andino. En pueblos rurales como Chumpi solo quedarían mayormente los ancianos, y como siempre me decía mi madre, allí solo caminan los chanchos. La gente joven migraría a las ciudades costeras, formando los asentamientos humanos hasta hoy existentes en las zonas periféricas. Mi madre me explicó que debía llegar con pocas cosas, con lo necesario, y que sobre todo que trabajara como ellos hasta ganarme un lugar dentro de mi nueva casa.
De todas maneras, Tata Satu y doña Jesusa no me esperaban. Ni siquiera se imaginaban que un pariente joven llegaría improvisadamente a su casa. El día que llegué a casa de mis tíos, fueron los perros los que alertaron mi presencia, no permitiendo que avanzara ni un metro a fin de alcanzar la puerta de ingreso. Mi tía Jesusa, que se asomó por entre las rendijas, me preguntó: «Joven, ¿qué es lo que desea?», mientras llamaba a sus perros para que hicieran un poco de silencio. Luego supe que era común que las casas rurales tuvieran ocasionales visitas por parte de las autoridades municipales o del gobierno central y hasta por parte de grupos religiosos como los Testigos de Jehová y otros grupos evangélicos. Pero en ningún caso, por lo menos en los últimos años, no se habían registrado robos, ni la llegada de gente de mal vivir. Cuando mi tía Jesusa supo de quién se trataba, de un solo grito mandó a callar a los perros finalmente, los cuales obedecieron de inmediato, pero se conservarían alertas por el resto del día. Mi tía Jesusa estaba feliz con mi llegada. Era una visita sorpresa para su modesta casa. Por consiguiente, era normal rendir las mayores atenciones a las visitas, sobre todo si se trataban de familiares. Era la tradición. Cuando Tata Satu salió a mi encuentro no pude observar sino su agrado por la aparente visita a su casa. Ellos, en todo momento, hablaban puro quechua. Para mí entenderlos no era cosa difícil. Si bien es cierto, había perdido casi la costumbre de hablar quechua, lograba comunicarme perfectamente con ellos. Mi mal quechua en un inicio no fue ningún impedimento. Mis tíos ocasionalmente combinaban el quechua con el español a fin de facilitarme las cosas, pensé yo. De todas maneras, el trato en un inicio fue hasta de pleitesía. Me invitaron las mejores viandas y me preguntaron por mis padres y hermanos. Así pasaron las horas, hasta que, como era lógico, tenía que llegar el momento de la verdad, es decir, de revelar las intenciones de mi visita. Luego de haber conversado de cosas triviales, de la familia y haber degustado el almuerzo del día, supe que el momento de hablar con Tata Satu había llegado. Era el momento de decirle el motivo de mi viaje y lo que pretendía. Tío, es extraño, pero a pesar que no he conocido a mi abuelo Ricardo, siento como si me hablase en mis sueños. Siempre me pregunta por lo que hago y a veces me dice que lo siga. En el camino siempre veo que hace cosas extrañas, como si hablase con los cerros y con los árboles. Luego siempre dice que lo siga. Yo me despierto siempre pensando que me habla en mis sueños y creo que me invita a conocer sus cosas, para los cuales yo tengo un gran respeto. Luego me mantuve un rato en silencio y posteriormente continué. Por ello, tío, yo quiero saber acerca de sus cosas. Quiero aprender. ¿Tú sabes de lo que te hablo? Mis padres me han dicho que tú eres como mi abuelo y que sabes de sus cosas. Tata Satu se mantuvo en silencio, escuchando mis motivaciones. Sin embargo, notaría que su gesto había cambiado, como que esa felicidad que en un inicio evidenciaba desaparecería de su rostro. Esta vez tendría un rostro serio y hasta de desconsuelo. De todas formas, esperaba una respuesta, puesto que acababa de hacer una propuesta. Tata Satu, rompiendo su silencio, dijo: «Ay, sobrino, muchas cosas se dicen, pero no son ciertas. Yo no soy lo que piensas. Tu abuelo era un buen curandero, es decir, sabía curar a la gente, pero ni yo, a pesar que soy el menor de los hermanos, he seguido sus pasos. Te has equivocado de persona. No soy el curandero que buscas. Soy un campesino, un comunero, eso soy y nada más». Por un momento sentí desconsuelo y un dolor agudo en la boca del estómago. Me mantuve en silencio por unos segundos y luego recordé las palabras de mi madre, de no perder las esperanzas. Por lo que decidí cambiar de estrategia. Esta vez le pediría a Tata Satu quedarme por unos días para conocer la vida del campo. Tío, está bien, no voy a insistir,
pero permíteme quedarme en tu casa por unos días. Quiero aprender de las faenas de campo. Estoy dispuesto a trabajar porque además es época de cosecha y sé que te puedo servir de ayuda. Tata Satú me dijo que la vida en la chacra era dura, que no tenían un cuarto, ni un baño, ni una cama para que pudiera dormir. Era obvio que la gente del campo carecía de algunas de las comodidades mínimas de la gente de la ciudad y que era hasta una cosa normal dormir en el suelo, casi siempre sobre las felpas de lana de las ovejas. Para mí eso no sería problema, puesto que conocía muy bien sobre cómo vivía la gente del lugar. Acepto quedarme, aun cuando no haya comodidades. Estoy dispuesto a trabajar por una semana. De hecho, que no me quedaría solo por una semana y lo tenía muy claro, pero debía comenzar por algo menos pretencioso. De esta manera mi tío me dijo que el lugar más cálido y seguro sería la cocina. Ciertamente el fogón de la cocina servía como calefacción natural para la cocina. De esa manera me quedaría en casa de mis tíos. Yo acepté siempre con la esperanza de encontrar algunas respuestas durante mi estancia. Mi tía me entregó como unas 5 felpas de lana de carnero y 3 frazadas. Era obvio que mi propia cama me la tendría que preparar todos los días, armarla de noche y desarmarla a la mañana siguiente, puesto que se trataba de la cocina, y esta era una habitación pequeña de muros anchos de ladrillos de adobe, con una ventana y un respiradero para la salida del humo de las brasas de carbón. En un principio, el olor al humo era insoportable y terminaba con los ojos irritados. Luego, como que de a poco me fui acostumbrando hasta el punto de tolerar la humareda y tener impregnado el olor quemado de leña de eucalipto en mi propia ropa y cuerpo. Ciertamente la vida en el campo era dura en un inicio, sobre todo por el frío nocturno. El frío era parte de la vida andina. La gente vivía en condiciones increíbles, perfectamente adaptada a las condiciones climáticas. Ya en innumerables ocasiones había llegado con mis padres expresamente para las fiestas patronales, y en todo viaje traíamos sin exagerar frazadas extras, cobijas adicionales y hasta almohadas para tener un poco más de comodidad. El tiempo que uno se quedaba se supeditaba a las fiestas patronales de la Virgen del Carmen del mes de julio, que casi siempre duraban 2 semanas. En este caso no era difícil adaptarse por unos días en la altura andina, sabiendo que el programa de época de fiestas nos mantenía casi siempre en movimiento, activos y hasta ocupados. Ahora, sin embargo, era todo diferente. No habían fiestas ni programas. Ahora tenía que vivir en las alturas andinas, ni siquiera en la casa de mis padres o abuelos del pueblo de Chumpi, sino en el propio campo, en una chacra donde se trabaja la tierra para vivir. Yo estaba decidido a vivir cada momento como nuevo y aprendí muchísimas cosas de la vida del campo, desde que el horizonte se aclaraba con los primeros rayos de luz de Tata Inti, hasta que llegaba el crepúsculo y anochecía. Una mañana que conversaba con mi tía Jesusa, ella me dijo que las 4 estaciones como que están presentes en el día a día de la vida andina. Desde que amanece, es como si la frescura de la primavera llegara. Si estás enfrente de Tata Inti al mediodía, vas a sentir su calor acogedor, y eso es el verano andino. Cuando la luz de Tata Inti parece consumirse, dando lugar a la oscuridad, tenemos el fresco otoño andino. Y cuando la noche llega a su máxima expresión con frío, oscuridad y silencio, llega el invierno. Esta interpretación me pareció una observación sensata, que hasta ese entonces no se me había ocurrido. Por otro lado, al escucharla con estas sabias palabras, como que algo despertó en mí. Tuve la extraña sensación de escuchar sus palabras como si la propia tierra me susurrara al oído. Por un momento se detuvo el tiempo y sentí cada sonido de su voz
como si me invadiese una energía renovadora que me daba libertad de pensar. Luego, dentro de mí, me dije a mí mismo: escucha no más y acepta, no pienses más. Estos son los maestros que necesitas. Estas cosas son las respuestas que has venido a buscar. Recuerdo la visión de la voz de mi tía Jesusa, como si la propia Madre Tierra me hablara. Tuve la sensación de estar sentado sobre una persona muy grande que tenía piel y poros. Casi sentí como que, si esta persona gigante se moviera, tuve la impresión que emanaba hasta una fragancia exquisita. Era extraño, pero me dije a mí mismo: la persona sabia que vive en todos los ancianos era la voz de la Madre Tierra. Este era un ser vivo, casi sentía sus latidos. Luego todo regresó a la normalidad, y esa mañana comenzaba la cosecha del maíz, que en quechua significaba Sara. Tata Satu pelaba las mazorcas de maíz, y era evidente que había que imitarlo y ayudarlo. Los maíces eran grandes y de todos los colores. Era la cosecha de la temporada, y había tanto por hacer. Tata Satu se mantenía en silencio, y de ese modo trabajaría por horas. Solo se escucharía el sonido del desgranado y algunas ráfagas de viento que pasaban ocasionalmente moviendo y atrayendo el aroma de los árboles de eucalipto. Tata Satu pelaba y desgranaba el maíz secado al sol a la perfección. De vez en cuando no necesitaba ni mirar lo que hacía, como si sus manos tuvieran la memoria de lo que tenían que hacer. Sin duda alguna, había que imitarlo, hacer lo que él hacía, hasta hacerlo de una manera regular y luego seguir, quién sabe hasta cuándo. Era obvio que debía desgranar el maíz sin protestar por el tiempo. De tanto imitar lo hacía hasta veloz y daba muestras de producción. Luego de unas horas la porción de maíz desgranado era importante, y como la hora del almuerzo había llegado, Tata Satu me dijo: sobrino, vamos a almorzar. La doñita ha preparado la sopa de morón. Hoy solo hay sopa, mote y queso. Si tienes más hambre puedes repetir. Doña Jesusa había preparado sopa de morón esa mañana, con papas, mote, habas y queso. Era una delicia tomar la sopa caliente recién preparada con olor a hierbas silvestres y a la propia tierra. Mis tíos en ese sentido eran muy amables a la hora de comer. Siempre ofrecían queso fresco, mote, maíz sancochado, cancha, maíz tostado y hasta habas cocidas. Ese día, luego de tanto trabajar con el maíz, tenía hambre de caballo y comí hasta saciarme. Mi tía Jesusa estaba contenta de verme comer y dijo: sobrino, si quieres ayoca dulce, te va a gustar, está caliente. Tata Satu meditabundo preguntó de un momento a otro, cosa que me cogió de sorpresa: ¿qué has venido a hacer? ¿Quién te ha mandado? No soy la persona que buscas. Era extraño que Tata Satu a mitad del almuerzo dijera eso, como si la conversación que se produjera en un inicio, cuando llegué la primera vez, continuase esta vez. Yo sabía en el fondo que Tata Satu me estaba poniendo a prueba, que cada palabra o frase serviría para desalentarme. Mi paciencia hasta el momento era de fierro, y estaba decidido a soportar por más tiempo la actitud de mi tío. Tata Satu luego me dijo: vaya sobrino, esta mañana has trabajado mucho y te lo agradezco. La vida por esta parte es muy dura y tenemos que trabajar la tierra con nuestras manos. Mira a tu alrededor. Si yo fuera ese gran curandero que has venido a buscar, tal vez tendría plata y ya no tendría que maltratar mis manos ni mi espalda.